Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper contenta de tenerlos aquí, listos para una nueva dosis de drama, chismes y sobre todo, noticias frescas del mundo del espectáculo, especialmente del que más nos gusta, el de las telenovelas turcas. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Cada semana traigo lo último, así que prepárense para estar siempre al día. Y hablando de lo último, hoy tengo un tema que sé que les va a encantar, pero también los va a dejar con la boca abierta. Prepárense porque vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos de los nombres más grandes en la actuación turca, y de un rumor que está corriendo como pólvora: Kerem y Hande al borde del arresto. Sí, así como lo oyen. Ya sé que están pensando, ¿qué pasó? ¿Cómo llegamos a esto? Bueno, relájense, tomen asiento y vamos a desentrañar este drama juntos. Les prometo que al final del vídeo, tendrán toda la información necesaria para formarse su propia opinión. Antes de sumergirnos de lleno en el meollo del asunto, quiero hacer una pequeña aclaración. Como siempre, este vídeo se basa en información que he recopilado de diversas fuentes, artículos de prensa turca, redes sociales, foros de fans y comentarios de personas cercanas a la industria. Sin embargo, hay que tomarlo todo con pinzas, ya que los rumores y las especulaciones son pan de cada día en el mundo del espectáculo. Lo importante es analizar la información con criterio y no dejarnos llevar por el sensacionalismo. Ahora sí, vamos al grano. La noticia de que Kerem y Hande podrían estar al borde del arresto surgió hace apenas unos días y se ha extendido como un reguero de pólvora en las redes sociales. Los fanáticos están divididos, algunos lo creen a pies juntillas, otros lo consideran un rumor infundado y otros tantos están simplemente confundidos, tratando de entender qué está pasando. La supuesta razón detrás de este revuelo es un presunto problema fiscal. Aparentemente las autoridades turcas están investigando a varias figuras públicas, incluyendo a Kerem y Hande, por supuestas irregularidades en sus declaraciones de impuestos. Se habla de evasión fiscal, lavado de dinero y otros delitos financieros. Imagínense el escándalo. Dos de las estrellas más brillantes de Turquía, envueltas en un lío de esta magnitud. Por supuesto, la noticia ha generado un sinfín de reacciones. Muchos se preguntan cómo dos personas tan jóvenes y exitosas podrían verse involucradas en algo así. Otros, más escépticos, creen que se trata de una campaña de desprestigio orquestada por sus detractores. Pero, ¿qué tan cierto es todo esto? Bueno, hasta el momento, no hay una confirmación oficial por parte de las autoridades turcas. Ni Kerem ni Hande han emitido ningún comunicado al respecto. Sus representantes se han limitado a decir que no tienen comentarios sobre el tema. Esto, por supuesto, no ha hecho más que alimentar las especulaciones. Algunos creen que el silencio de Kerem y Hande es una prueba de que algo turbio está pasando. Otros, sin embargo, argumentan que es una estrategia legal para no entorpecer la investigación. Para entender mejor la situación, es importante tener en cuenta el contexto político y social de Turquía. En los últimos años, el gobierno turco ha intensificado su lucha contra la corrupción y la evasión fiscal. Varias figuras públicas, incluyendo empresarios, políticos y artistas, han sido investigadas y procesadas por delitos financieros. En este sentido, no sería sorprendente que Kerem y Hande estuvieran en la mira de las autoridades. Su éxito y popularidad los han convertido en figuras públicas muy visibles, lo que los hace más susceptibles a ser investigados. Ahora bien, es importante recordar que una investigación no implica necesariamente culpabilidad. Todos tienen derecho a la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Por lo tanto, es crucial no juzgar a Kerem y Hande antes de que se conozca la verdad. Además, es posible que la investigación no tenga fundamento alguno. Podría tratarse de un error, de una confusión o incluso de una acusación falsa. En estos casos, la verdad suele salir a la luz y los inocentes son exonerados. Mientras tanto, la incertidumbre y la especulación continúan. Los fanáticos de Kerem y Hande están angustiados, temiendo lo peor. Muchos han expresado su apoyo incondicional a sus ídolos, defendiéndolos a capa y espada en las redes sociales. Otros, más pragmáticos, prefieren esperar a que se aclaren los hechos antes de tomar partido. Consideran que es importante no dejarse llevar por las emociones y analizar la información con objetividad. Independientemente de lo que ocurra, este escándalo ha dañado la imagen de Kerem y Hande.
Su reputación se ha visto empañada por las acusaciones de evasión fiscal y otros delitos financieros. Si resultan ser culpables, su carrera podría verse seriamente afectada. Podrían enfrentar penas de prisión, multas elevadas y la pérdida de su credibilidad ante el público. Incluso si resultan ser inocentes, les será difícil borrar la mancha de este escándalo. Siempre habrá quienes duden de su honestidad y quienes los asocien con la corrupción. En resumen, la situación es delicada y el futuro de Kerem y Ande es incierto. Solo el tiempo dirá qué tan graves son las acusaciones y si podrán superar este obstáculo. Lo que sí es seguro es que este escándalo ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de las figuras públicas y la importancia de ser transparentes y responsables con sus finanzas. También nos recuerda que no debemos juzgar a nadie antes de conocer la verdad y que todos merecen una oportunidad para defenderse. Así que, como siempre, les invito a seguir de cerca este caso y a mantenerse informados. Yo por mi parte seguiré investigando y trayéndoles las últimas noticias sobre este y otros temas de interés. Y ahora, para recapitular un poco lo que hemos visto hoy, recordemos que nos hemos sumergido en el escándalo que rodea a Kerem Bürsin y Hande Erçel, quienes supuestamente estarían al borde del arresto por problemas fiscales. Hemos analizado los rumores, las posibles razones detrás de las acusaciones y el impacto que esto podría tener en sus carreras. Como siempre, es importante recordar que la información no es confirmada y que debemos esperar a que se aclaren los hechos antes de sacar conclusiones precipitadas. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Recuerden que su opinión es muy importante para mí, así que los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué piensan de todo este asunto? ¿Creen que Kerem y Hande son culpables o inocentes? Me encantaría leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían un montón a seguir creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Pero esperen. Que aún hay más tela que cortar en este drama. Aunque la información oficial es escasa, la maquinaria de los rumores no se detiene. Y como ustedes saben que a mí me gusta investigar a fondo, me he dedicado a rastrear hasta el último rincón de las redes sociales y los foros de fans para traerles la información más jugosa. Una de las teorías que ha cobrado más fuerza en los últimos días es que la investigación fiscal podría ser una cortina de humo para encubrir otros asuntos más delicados. Algunos sugieren que Kerem y Hande podrían estar involucrados en actividades ilícitas relacionadas con el blanqueo de capitales o incluso con el crimen organizado. Lo sé, suena como una película de espías. Pero en el mundo del espectáculo, donde la fama y el dinero van de la mano, todo es posible. Por supuesto, esta teoría no está respaldada por ninguna prueba concreta, pero ha encontrado eco en muchos sectores de la sociedad turca, que ven con recelo el ascenso meteórico de algunas estrellas de televisión. Otra línea de investigación que ha surgido en las redes sociales apunta a una posible venganza por parte de un antiguo socio comercial de Kerem y Hande. Al parecer, ambos actores rompieron relaciones laborales con un empresario turco hace algunos años, y este podría estar utilizando su influencia para perjudicarlos. Según esta teoría, el empresario habría filtrado información confidencial a las autoridades fiscales, acusando a Kerem y Hande de evasión de impuestos y otros delitos financieros. De ser cierto, estaríamos ante un caso de difamación y calumnias, con consecuencias legales para el empresario en cuestión. Pero la cosa no termina ahí. También se ha hablado de una posible conspiración política para dañar la imagen de Kerem y Hande, quienes se han mostrado abiertamente críticos con algunas políticas del gobierno turco. En los últimos años, varios artistas y periodistas turcos han sido perseguidos y encarcelados por sus opiniones políticas, y no sería descabellado pensar que Kerem y Hande podrían ser víctimas de una campaña similar. Por supuesto, todas estas teorías son meras especulaciones, pero nos sirven para entender la magnitud del escándalo y las posibles motivaciones detrás de las acusaciones contra Kerem y Hande. Mientras tanto, la vida continúa para los dos actores. Aunque han mantenido un perfil bajo en las redes sociales desde que estalló el escándalo, ambos han sido vistos en público en varias ocasiones. Kerem ha sido fotografiado saliendo de un gimnasio y cenando con amigos en un restaurante de Estambul. Hande, por su parte, ha sido vista comprando ropa en una boutique de lujo y paseando por el parque con su perro.
Estas apariciones públicas han sido interpretadas de diversas maneras por los fanáticos. Algunos creen que Kerem y Hande están tratando de mostrar una imagen de normalidad y tranquilidad, mientras que otros piensan que están desafiando a las autoridades y demostrando que no tienen nada que ocultar. Pero más allá de las especulaciones, lo cierto es que Kerem y Hande están viviendo un momento muy difícil. La presión mediática y el escrutinio público están pasando factura, y ambos actores necesitan todo el apoyo posible de sus familiares, amigos y fanáticos. Y hablando de fanáticos, la reacción de la comunidad virtual ha sido abrumadoramente positiva. Miles de mensajes de apoyo y solidaridad han inundado las redes sociales, demostrando el cariño y la admiración que sienten los seguidores de Kerem y Hande. Muchos fanáticos han creado hashtags como #We Stand With Kerem Hande y #Justice for Kerem Hande para expresar su apoyo a los actores y denunciar lo que consideran una campaña de desprestigio injusta. Otros han organizado manifestaciones y protestas pacíficas frente a los juzgados y las comisarías de policía para exigir una investigación transparente y justa. La respuesta de los fanáticos ha sido tan masiva que ha llamado la atención de los medios de comunicación turcos e internacionales, que han destacado la importancia del apoyo popular en este caso. ¿Pero qué pasará a partir de ahora? ¿Cómo se desarrollará la investigación fiscal? ¿Kerem y Hande serán arrestados o exonerados? Son preguntas que todavía no tienen respuesta, pero que mantendremos vigiladas. Les prometo que les mantendré informados de cualquier novedad que surja en este caso. Por lo pronto, les invito a seguir de cerca la evolución de los acontecimientos y a no dejarse llevar por los rumores y las especulaciones. Recordemos que todos merecen una oportunidad para defenderse y que nadie debe ser juzgado antes de que se conozca la verdad. Y ahora sí, me despido por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo y compartir sus opiniones sobre este tema. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.